¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que ha estado suscitándose en redes desde hace bastantes semanas y por el que se crea la ley Irina. Esta ley Irina surge a partir del asesinato de una joven de 23 años originaria de Kiev, quien junto con su madre y sus dos hermanos, concretamente una hermanita y un hermanito, habían buscado refugio en Estados Unidos a causa de la invasión de Rusia a Ucrania y desafortunadamente no llegó a casa, salió de su trabajo, abordó el metro en una estación cualquiera con la confianza que le daba no ir en las calles. El metro puede ser más seguro y justo ahí, dentro del metro, en movimiento además, es atacada brutalmente hasta perder su último aliento. Ha causado tal indignación, ha sido tan viralizado el tema que hoy, por fortuna, se crea la ley Irina y esta contempla el endurecimiento de fianzas, es decir, dinero. Van a pagar más para poder salir, medidas para diagnósticos de salud mental y algo que es en realidad bastante ancestral, que es la pena de muerte. Y yo de esto quiero comentarte porque en realidad la pena de muerte ya habría sido abolida en muchísimos países, en estados, en realidad con resultados que no ayudaban en lo absoluto. Eso lo sabe mucha gente. Y sin embargo, fue parte de la campaña publicitaria del presidente Donald Trump cuando estaba en proceso de convertirse en el presidente número 47 y en su campaña él aseguró que iba a buscar todos los medios para que se restituyera la pena máxima, la pena de muerte. Hoy tiene su gran oportunidad a través del caso Irina. Y tras la indignación que ha generado este caso y que mucha gente apoya, después de ver el video y cómo sucedieron las cosas, una mujer que no conocía absolutamente a nadie, se sube al metro con la confianza de ir más segura que caminar en las calles y de pronto ya no sale de ahí, ya no llega a casa porque un hombre se ha encargado de quitarle la vida ahí, frente a la mirada de 4 personas también de piel negra que no hicieron absolutamente nada. Tiene todo que ver con el color de piel y ha sido mencionado toda vez que cualquier persona puede hacer un comentario en redes, se agrega si es negro o blanco, tanto así que se tiene el testimonio a través de un audio de la voz del homicida cuando dice tengo a la blanca después de haber asesinado a Irina. Y antes de platicar de esta pena de muerte y si realmente es algo que hubiera querido Irina y si realmente la pena de muerte es el mejor recurso, pues te voy a contar cómo sucedieron los acontecimientos porque fueron desde el 22 de agosto, aunque se filtraron en las redes hasta el 10 de septiembre. El 22 de agosto y frente a la mirada de 4 personas de color negro, Irina Saruska, una joven ucraniana de 23 años, fue brutalmente asesinada en un escenario bastante cruel. Cuando estos 4 testigos actuaron sin encono, se observa cómo ellos son minuciosos, curiosos, no se mueven, se paralizan. Tal vez uno de ellos intenta hacer algo, como levantarse y huir, pero no hay absolutamente nadie quien pudiera asistir a Irina, no en sus últimos momentos, no cuando ella estaba inhalando su último aliento. Irina perdía la vida y no pasó absolutamente nada, sino hasta después de unos cuantos minutos que se observa que una pareja se acerca a tratar de levantarla, pero es demasiado tarde porque la sangre de Irina empieza a correr por el pasillo del vagón. Irina se trasladaba desde su trabajo a casa
a través del metro de la línea azul en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y mientras el tren estaba en movimiento, Irina iba bastante distraída como cualquier pasajero. En el asiento trasero se encontraba un hombre negro que la miró y no dudó en sacar del bolsillo de su sudadera roja una navaja, se levantó directamente para atacarla, la picó en el cuello de manera tan instantánea, tan rápida, que parece incluso que ni la propia joven de 23 años pudiera haberse dado cuenta. De pronto se mira a Irina triste, angustiada, y se da cuenta que su cuello está sangrando y no hace más que tocarse el rostro, encoger sus piernas y esperar a que llegue el último aliento. ¿Qué pasaría sobre la mente de Irina? Pensaría en su madre que se quedaría esperándola. Pensaría en cualquier cosa, en sus hermanos. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a sentirse un dios como para despojarle de lo más preciado a un ser como es la vida. A pesar de la gravedad de los hechos, la noticia tristemente no fue difundida. No pasó absolutamente nada en los próximos días. Fue una cobertura limitada en la zona de Charlotte, en medios locales, en obituarios familiares, a través incluso de su empleador de la pizzería donde Irina trabajaba, en Cepedíes Pizzería, con una vela encendida, un simple adiós. No había absolutamente nada más que decir, no hubo consecuencias inmediatas. Incluso usuarios en las redes acusan que las autoridades trataron de ocultar el caso con una evidencia en web. Ellos dicen, querían silenciarlo, no querían que se supiera. La muestra es que un creador de páginas de Wikipedia había creado la página del crimen de Irina y sus textos fueron eliminados. Fue hasta septiembre, concretamente la segunda semana, que la noticia se viralizó ampliamente, y esto sucedió porque la estación WBTV, que es la estación local del metro, liberó este video de vigilancia interna del metro el 5 y 6 de septiembre. Primero lo subió a su propia red, a su propio portal, y ahí empezó a compartirse el video. Primero en las plataformas internas y luego obviamente ya estando en difusión masiva a través de X. Llamó la atención, por supuesto, de el empresario Elon Musk, y él inició una contienda constante contra los usuarios o a favor de los usuarios para hablar de temas de racismo. En todo momento Elon Musk posteaba con indignación la negligencia, pero también se encargaba de compartir esos posts que hablaban de los ataques de los negros a los blancos y viceversa, incluso hasta con ciertas estadísticas. Pero valió mucho la pena el hecho de que Elon Musk haya tomado el tema, porque después de él vendrían los comentarios de Charlie Kirk, este hombre que ya falleció, y que, bueno, pues yo voy a hacer un paréntesis aquí que me llamó muchísimo la atención. Charlie Kirk, pues era un extremista de la derecha, y su intención en todo momento a través de las redes y en sus discursos presenciales en las universidades siempre estaba con sus descalificativos hacia las cuestiones raciales, discriminatorio, homofóbico, misógino, un hombre con ese contexto. Entonces Charlie Kirk aprovechó la oportunidad para subir a su portal las imágenes del homicidio de Irina, pues sí, promoviendo esta indignación, tratando de politizar la indignación de la ciudadanía por el caso de Irina. Él se encargaba de decir que desafortunadamente Estados Unidos, los blancos, víctimas, siempre y en todo momento aprovechando la oportunidad. Sin embargo, también fue muy importante porque gracias a estos dos personajes, el video se hizo lo más viral posible y empezó a cruzar fronteras.
A mí lo que me hace hacer un paréntesis es que entre unas de las publicaciones que hizo Charlie Kirk, hay un momento en el que él dice, junto a una foto donde está Irina acaecida, él escribe, Estados Unidos ya no volverá a ser igual. Y paradójicamente, cuando Charlie Kirk es asesinado, que ese tiene otro contexto totalmente alejado, alguien coloca un post donde pone Estados Unidos no volverá a ser igual. Una paradoja extraordinaria, porque después de la muerte de Irina, que fue el 22, se hizo polémica hasta la primera y segunda semana de septiembre, y Charlie Kirk justo muere también alrededor de esas fechas. Increíble, y bueno, pues estos dos personajes fueron una fuente crucial para que se viralizara este video de Irina Saruska, de 23 años, nacida en Kiev, en Ucrania, el 22 de mayo del 2002. Su madre, de nombre Ana Saruska, su hermana Valeria, su hermano Bogdan, habrían huido con ella desde Ucrania hacia el país de los sueños. Escapando de la invasión rusa, se instalan en Charlotte, Carolina del Norte. Irina aprende el idioma inglés con muchísima rapidez y facilidad. Comienza a trabajar en una pizzería llamada Cepedis Pizza. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque Irina aprendió inglés de una manera muy sencilla, muy rápida, porque ella ya tenía una escolaridad suficiente. Había estudiado en el colegio Synergy College en Kiev, se había graduado, tenía un título en arte y restauración, era apasionada del arte. Ella tenía mucho interés en convertirse en veterinaria o asistente veterinaria, amaba los animales. Incluso se dice que los vecinos le tuvieron muchísimo afecto porque se ofrecía a pasear a sus mascotas, de esas personas que van con grupos de mascotas, tal vez a cambio de una remuneración. Y finalmente la propia madre de Irina habría comentado que Irina amaba a Estados Unidos. La respuesta, incluso cuando le ofrecieron trasladar el cuerpo de Irina de regreso a Ucrania, ella lo rechaza y dice que no, porque en realidad el sueño de Irina era vivir y morir en Estados Unidos. Desafortunadamente, las cosas fueron muy crueles para la familia de Irina, para su madre. No sabemos incluso si ella habría sido la persona que se encargaba de mantener a sus dos hermanos y a su mamá. Una historia que nos deja la piel erizada a todo el mundo. Muchos mexicanos abordan el metro en Estados Unidos, muchos no mexicanos de cualquier país. El metro en cualquier parte del mundo es la vía más rápida de conectividad hacia cualquier lugar, de un estado a otro, y hay incluso estados muy importantes en Estados Unidos, en donde si no es en el metro, tendrás que llevar el presupuesto de 3 comidas juntas, porque es lo que te cuesta un estacionamiento, como el caso de Nueva York. De manera que es un tema bastante fuerte, bastante cruel. Todo esto empieza a cobrar fuerza el 10 de septiembre de 2025, después de que sucede este terrible homicidio. Asesinato, no es un feminicidio. Mucha gente acusaba, oye, ¿por qué no es un feminicidio? Bueno, no lo es porque no es una persona en primera que tenga ningún nexo con Irina, no se conocían, no hay un alegato, no hay un odio, es una cuestión tal vez discriminatoria y racista y punto, y no se califica como feminicidio. Y después de la viralización, lo último que sucedió en el caso de Irina y que fue realmente muy bello fue que a través de una empresa llamada Intercom, el cofundador de nombre Yogan Maccabi
que es CEO y cofundador de Intercom, anuncia en la red X que ofrece $500,000 en subvenciones de $10,000 cada una para financiar hasta 50 murales ilustrados en ciudades importantes de Estados Unidos con el rostro de Irina, todo con el propósito de visibilizar el crimen, de generar conciencia sobre la seguridad pública por las calles en el sistema que se encuentra ahora en Estados Unidos, que atraviesa por un sistema judicial bastante nefasto, porque liberaron a un delincuente que se convirtió en el asesino de Irina. Este hombre propone honrar la memoria de esta joven ucraniana a través de estos grandes murales. Ya fueron colocados 2 justo cerca de la estación de tren donde Irina abordó, y otro más parece que se encuentra en Texas. 2 están en Carolina del Norte y 1 está afuera. Además, sabemos que el propio Elon Musk, cuando vio esta campaña en la red, él dijo: yo aporto $1,000,000 para que se haga un reconocimiento al rostro de Irina, y contemplando esto, el racismo, porque el propio Elon Musk se encargaba una y otra vez de hacer valer la inseguridad de la gente blanca en manos de la gente negra en Estados Unidos. Pero lo que vale la pena muchísimo aquí es que, lejos de todos los comentarios que sucedieron en el entorno, en el momento, en estas fechas, hoy, en pleno mes de octubre, se establece la ley Irina, que contempla la pena de muerte, pero en realidad podría ser un retroceso, porque la pena de muerte debió ser abolida desde hace tiempo. Y esto sucede solo cuando las autoridades en materia penal y de salud mental, como es el caso del asesino de Irina, que padece de graves enfermedades mentales, incluso esquizofrenia diagnosticada, pues bueno, si realmente todo esto fuera de primer mundo, no recurrirían a una pena capital que proviene de eras tan ancestrales. Ni siquiera viene de la era medieval. Viene de antaño, de las primeras civilizaciones, cuando venía el ojo por ojo, cuando tenían que matar a la gente porque cometía algún delito y ni siquiera llevaban el nombre. Entonces, no es el primer mundo. Lo extraño aquí es que el gobernador que implementó y que autorizó esta pena en el estado de Carolina del Norte, pues es demócrata, cuando en realidad los que han estado promoviendo la pena de muerte, pues todos son republicanos, encabezados por Tim Moore y encabezados por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que por supuesto que haría honor a su campaña de presidencia cuando iba por la segunda, y sabemos que lo quiere cumplir y tratará de hacerlo porque él quiere, así nada más. Por supuesto que es una medida ancestral, y ahora te voy a decir, así lo tengo aquí escrito, mira. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen textos como el Levítico. Dice aquí, cerca del 1440 a.C. se prescribían la muerte para delitos como homicidio o blasfemia. Estamos hablando de 1440 a.C. Y entonces ya bíblicamente se hablaba de la pena de muerte para esas personas, porque tenían unos conceptos muy antiguos, porque no había un consenso, porque no había una política para descifrar casos importantes, no había diagnósticos además. ¿Cómo demonios iban a saber de la esquizofrenia en esa época? Pero ahora sí, los demócratas defienden algo muy importante, la salud mental. Por supuesto que la ley Irina contempla un énfasis acerca de investigaciones por la salud mental. Pero yo me quedo con que en vez de contemplar la pena de muerte, deberían de ser más severos en cuanto a las leyes que ya tienen
que se incluyen dentro de la discriminación sobre racismo, pero deberían de enfatizarlas. Por supuesto que no le convendría ni siquiera al primer mandatario. Es que el tema de la pena de muerte es muy complejo, es polarizante, depende de los valores de la cultura y el sistema judicial de cada país. Es la pena máxima. No es como que ya no te quiero, me divorcio. Me robaste, te vas a la cárcel. No, te borro, te aniquilo y desapareces. En realidad es un sistema que atañe mucho a la justicia de los países, resultado de una sociedad flagrante y un control insuficiente de recursos preventivos. Por supuesto que hay delincuentes en cualquier país que rebasan la naturaleza humana, como el canibalismo o muchos otros más, como desmembrar a un animal, a un ser, a una persona, delitos que son realmente severos, que atañen a la salud mental. Pero entonces, ¿dónde está ese segmento de personas que deberían de enfocarse en eso? Y bueno, es que en el caso de Carlos Brown Jr. hay un historial muy importante. Pero antes de hablarte de él, hablemos de la pena de muerte, porque se percibe como un castigo ejemplar para los crímenes más atroces, ofrece un cierre justo a las víctimas y a sus familias. Incluso se considera que la pena de muerte desalentaría a un criminal de cometer delitos graves. Los advierte de las consecuencias. Pero en estudios recientes realizados por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, mostraron que no hay evidencias de que se den resultados de disminución en crímenes, sobre todo crímenes graves, en comparación con las cadenas perpetuas o con otro tipo de condenas que realmente hacen que los criminales puedan salir y ya no delinquir. Pudiera ser, como un punto a favor, que en algunos casos haya aplicado la pena máxima. Sin embargo, en los países o estados que incluyen la pena de muerte en sus leyes, no se ha notado una mejoría en sus estadísticas sobre crímenes que son realmente atroces. En lo que se refiere a lo poco que es salvar de la pena de muerte, pues solamente existe la protección social, que sí es muy válida, pero sí tiene otro recurso. Por ejemplo, en términos de crímenes atroces que ameritan la pena de muerte, refiriéndose a la protección del entorno de un delincuente, con lógica de proteger a las personas que están cerca de él, cuidado, porque si es un loco, asesino, brutal, despiadado, estando dentro de una prisión podría también ejecutarse como lo que es. Y entonces aplica perfecto la pena de muerte para alguien que ya es demasiado despiadado, que ya no tiene las neuronas en su lugar, que ya es todo hacia el reflejo de aniquilar, por aniquilar. Y entonces, bueno, ok, tal vez. Sin embargo, tampoco podría ser la respuesta, porque eso habla de medidas de los sistemas judiciales que en muchos de los países son falibles. Es decir, que entonces está fallando algo, porque si estás viendo que tienes un criminal potencialmente peligroso, entonces de ninguna manera podrías ponerlo en un pasillo donde conviva con los demás y cree o genere una masacre. En Estados Unidos ha sucedido que más de 190 personas han sido exoneradas de pena de muerte, concretamente desde 1973, tras ser condenadas erróneamente. Por fortuna, dentro de las apelaciones y las manifestaciones que ejecuta la gente, se ha podido dar la oportunidad de que
haya personas que ya estando en el corredor de la muerte no sean llevadas a la pena máxima. El último condenado, y eso sí te lo voy a decir porque este sí fue un grave error, en contraposición a lo que te estoy hablando, gente condenada erróneamente, que por fortuna en el ir y venir de las autoridades y de los documentos encuentran la manera de que no sea llevada a la pena máxima. Pero este que te voy a contar fue llevado a la pena máxima, dicho a inconformidad de toda la gente que presenció esta historia. Y curiosamente, viene de Carolina del Norte, pero hace 20 años, porque fue el último condenado a la pena de muerte en Carolina del Norte. Después de él, seguiría 20 años después técnicamente, porque sucedió en el 2006, la pena capital para el asesino de Irina. Él sería el siguiente, en un intervalo que ha transcurrido de 20 años. Su nombre era Samuel Flippen. Fue llevado a la pena máxima en 2006. Él era un hombre casado, padre de familia, padrastro, esposo, trabajador, un hombre tranquilo. Claro, nada está escrito, pero Flippen fue acusado de asesinar a su hijastra Britney Nicole de solamente 2 años. Aquí lo que llama mucho la atención es que cuando se dio todo este término en la corte y se llevó el juicio a cabo, el padre biológico de la pequeña Britney se habría opuesto firmemente a la ejecución del padrastro de su hija. Esto llamó la atención porque dentro de todo este contexto también había manifestaciones sociales exigiendo justicia para Flippen. Parece que todo el mundo creía en él. No podían creer que este hombre hubiera asesinado voluntariamente a Britney de solamente 2 años. Las circunstancias lo condenaron, se convirtió en un caso muy mediático, se suscitaron bastantes dudas por parte de la juez, de todo el jurado, y a pesar de que la gente exigía que se le otorgara no solo el perdón, sino una condena mínima por su posible inocencia, los hechos lo llevaron a que fuera ultimado. Todo sucedió en febrero de 1994, cuando la mamá de Britney, la niña de 2 años, Tina Gibson, habría salido de casa camino al trabajo y había dejado a su pequeña en manos de su esposo Samuel Flippen. Una hora después, Tina habría recibido la triste noticia de que Flippen habría contactado al 911 para informar que la pequeña se había caído de la silla. Tenía dificultad para respirar y el personal médico que acudió al lugar encontró que sí, la pequeña Britney de 2 años estaba muy pálida. En realidad tenía graves problemas para poder respirar. Incluso media hora más tarde, ya instalada en el Hospital Bautista de Carolina del Norte, Britney muere. Se generó mucha polémica por este accidente. Se fundamentó en que Flippen había afirmado que la mañana del fallecimiento de Britney, él simplemente había dejado a la niña sentada en una trona, lo que nosotros conocemos como una periquera. Él se habría movido a otra habitación, declaró haber escuchado un ruido fuerte, regresa a ver a la niña y descubre que la niña ya se había caído de la periquera, de la sillota, que tú sabes que son sillas un poco altas para los bebés, y mostraba dificultad para respirar. Yo te describo el tipo de silla porque finalmente hay quienes hemos colocado a nuestros bebés en esas tipo sillas periqueras y en algunos de los casos pues tienen otras medidas de seguridad, no solamente colocar las piernitas del bebé dentro de un separador, sino también a veces hasta con una cuerda o cinturón de seguridad. Algunas lo tienen, algunas no. El punto es que Flippen asegura que la niña se había caído de la silla
y ya no podía respirar. Al momento llama al 911 para pedir ayuda y llegan los paramédicos y se encuentran con el escenario ya descrito. Sin embargo, sucede que por ley le realizan la autopsia a la menor y un patólogo forense observa lesiones en la cabeza, en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en la espalda de la niña y declara que la pequeña había fallecido debido a una hemorragia interna causada por un grave desgarro de hígado y páncreas, y en su dictamen concluye que las lesiones no pudieron haber sido por causa de una caída, sino más bien por puñetazos a golpes en el abdomen, ejecutados posiblemente por Flippen, muy seguramente porque Britney Hutton no paraba de llorar. Me cuesta un poco de trabajo pensar en cómo un patólogo puede deducir que la niña no paraba de llorar. No sé si haya en los ojos, en ese análisis, ellos deben de saberlo, pero el punto es que fue un tema muy polémico porque la gente en realidad no quería aceptarlo. No quería creer que este hombre que vivía con su esposa y que eran felices y que cuidaba de la niña pudiera llegar al punto de ultimarla a golpes. El Estado de Carolina del Norte le ofreció a Flippen declararse culpable del cargo de asesinato en segundo grado, aquí en México conocemos como homicidio involuntario. Él no aceptó. Él dijo: yo no asesiné a la pequeña y que venga lo que tenga que ser, pero no voy a aceptar que asesiné a Britney. Estas palabras fueron contundentes porque a razón de eso fue llevado a la pena capital. Fue candidato único para ser ejecutado. Su dictamen lo recibió el 7 de marzo de 1995, cuando fue declarado culpable del asesinato de la pequeña Britney Hutton, condenado a muerte. Y sucede que en 2006 se cierra todo este caso. Flippen es llevado a la pena máxima bajo la inyección letal, pero esto deja un precedente debido al protocolo que se ejecutó durante la ejecución de Flipper. Él tuvo que haber sufrido mucho dolor. Para muchas personas que estaban en favor de él durante el proceso de su juicio y sabiendo que él no iba a reconocer haber atacado a la niña, habría, pues sí, un conduelo de la gente y del propio juez que decide suspender las ejecuciones en Carolina del Norte, determinando que los fármacos mezclados utilizados en la inyección letal causaban demasiado dolor innecesario, violando la 8ª enmienda que detalla la prohibición de castigos crueles, tal y como le sucedió a Flippen. Y ahora, de regreso a la ley Irina, creada a partir del asesinato de esta joven ucraniana, nos remonta a la recuperación de todo este tema, es decir, todo lo que sucedió con Flippen vendrá de nueva cuenta, y no es que de Carlos Brown Jr. sea una víctima, es un hombre que padece seriamente sus facultades mentales, tiene esquizofrenia, y en una grabación que se filtró el 10 de septiembre, se escucha su voz diciendo que el gobierno le había implantado un chip en la cabeza y que por ese chip él había recibido órdenes de asesinar a Irina. La ley Irina reactiva la pena de muerte después de estos 20 años ya transcurridos a través de este cruel caso dentro de un sistema de transporte que, dicho sea de paso, los republicanos decían: si Carolina del Norte no realiza lo contundente para llevar al asesino de Irina a la pena máxima, tendremos que federalizar el caso para poderlo llevar a la pena máxima.
con el recurso de que se trataba de un homicidio dentro de un sistema de transporte que podría asignarse como un sistema federal. Por supuesto que las autoridades, a partir de aceptar la pena máxima en pleno 2025, en el caso de Irina, con su homicida de Carlos Brown Jr., tendrán que enfrentarse de vuelta a los desafíos que había mencionado el juez de hace 20 años dentro del caso de Frippen y a otros desafíos más, y no porque Di Carlos Brown Jr. sufra de dolor mediante la inyección letal. Eso es lo de menos. Si ya lo están mandando a la pena máxima es porque no les importa si sufre al morir o no. No obstante, la octava enmienda que claramente afirma que no se debe hacer mediante un proceso cruel. Sin embargo, pues, dadas las circunstancias de este gobierno actual en Estados Unidos, pues no les importará que la inyección letal le duela al asesino de Irina. Pero no son esos los desafíos. No solamente los desafíos que no se superaron hace 20 años, sino los desafíos que vienen. Y uno de ellos es los fármacos letales, porque ahora resulta que no hay fármacos letales, hay escasez de este tipo de fármacos. Las empresas farmacéuticas, especialmente las europeas, dejaron de suministrar fármacos como el pentobarbital y el tiopental sódico debido a manifestaciones, derechos humanos, presiones éticas, boicots, activistas contra la pena de muerte y todo ese tipo de cosas que por supuesto son importantes para llegar a la abolición de la pena de muerte. Muy posiblemente sí haya el recurso para crear de nueva cuenta estas sustancias activas para poder acabar con este hombre, el pentobarbital y el tiopental sódico, para poder realizar la ejecución del asesino de Irina. Pero este es solamente un desafío. El otro desafío proviene de una ley que es la Ley de Justicia Racial y que podría impedir, mediante tal vez, si tengan el mismo nombre, los amparos en Estados Unidos, que sea ejecutado este homicida, así porque sí, entre comillas te voy a mencionar que la actriz Whoopi Goldberg, sí, la coprotagonista de Ghost, La sombra del amor, ella levantó la voz acusando al sistema de tomar medidas drásticas, muy seguramente porque ella en efecto es una mujer negra y pertenece a los hermanos, a la comunidad de color de piel, igual que ella, y este asesino de Irina es negro. Entonces ella defiende esa situación y dice, no lo defiendo por mi color, o sí, pero defiendo que él es un enfermo mental. Y llegar a la pena capital no es la solución porque imponen una ley que contiene la pena capital cuando en realidad deberían de poner otro tipo de medidas mucho más severas para no llegar a eso. ¿Le darías tú la razón a Whoopi Goldberg? Lo que sí es un hecho es que deducimos que la Ley de Justicia Racial pues habla de muchos reos que se encuentran ahí en el corredor de la muerte, enfrentándose a esos procesos judiciales y complejos para no llegar a la pena máxima, para que no se les ejecute, pero pues contundentemente estamos hablando de que un gran porcentaje de ellos son negros. Incluido el caso del asesino de Irina Saruska, de Carlos Brown Jr., entre otros 137 presos que se encuentran en el corredor de la muerte en el estado de Carolina del Norte. ¿Qué te parece? De Carlos Brown Jr. no tiene lugar a dudas de que va a llegar a la pena de muerte, pero es muy posible que pase demasiado tiempo.
Por supuesto que a todos indignó la muerte de Irina en manos de un desconocido, dejando en claro que el sistema de justicia estadounidense no tuvo control sobre este criminal altamente peligroso, porque además fue liberado sin fianza pocos meses más tarde, después de haber sido liberado con un historial criminal de 14 sentencias. La jueza que lo liberó no le limitó absolutamente ni nada, sigue gozando de los privilegios que le da el gobierno, de comer, de cenar, de tener donde dormir, incluso de subirse al metro para atacar a una joven. Los llamados homeless o vagabundos, como Di Carlos Brown Jr., de 34 años, reciben beneficios por parte del gobierno. Y por supuesto que él es acreedor a ellos. Será simplemente el primero después de 20 años en recibir la pena máxima. Si es que sucede que sea viable, porque pues al final de cuentas, aunque el demócrata, que suena bastante raro que el gobernador siendo demócrata lo haya autorizado, pues están demasiados desafíos. A pesar de que el presidente Trump está insistiendo en que sea llevado a la pena de muerte, pero hasta ahora parece ser que también el presidente Trump pues simplemente quiere que se cumpla su propuesta de campaña. Y ahora te voy a mencionar quién es esa mujer que lo liberó. Teresa Stokes es una jueza, magistrada. Te acordarás de Norma Piña, pero bueno, aquí está peor la cosa, porque esta jueza o magistrada, como según amparan las leyes en Estados Unidos, que dice que hay momentos en los que del mismo jurado se suman ciertas personas a trabajar en procesos de ley para llevar juicios. Haz de cuenta que son como los que les ayudan a los padres a dar la hostia. Así en Estados Unidos hay personas que de pronto participan como jurados, hacen cosas buenas y de un momento a otro ya tienen un buen cargo dentro del Poder Judicial. Pues así sucedió con Teresa Stokes. Esta mujer no tiene absolutamente ningún documento que acredite una carrera de abogacía, no es abogada, no tiene absolutamente ningún estudio y aún así tuvo la oportunidad de litigar por mucho tiempo, hasta el punto incluso de darle una carta compromiso a Di Carlos Brown Jr., en donde simplemente le decía: comprométete a que vas a venir a tus citas y te portarás bien. Eso es lo que recibe Di Carlos Brown Jr., el asesino de Irina, y con eso lo deja en libertad, sin condiciones, sin quitarle privilegios, sin limitarle apoyos, en todo un esquema para que el asesino pueda comer, desayunar, descansar, salir gracias a los servicios y pensiones gubernamentales. De manera que eso ha ocasionado que la jueza Stokes esté en el ojo del huracán. Pues familiares de Irina han pedido justicia, la comunidad ucraniana ha pedido justicia, los congresistas y legisladores del Partido Republicano han pedido justicia, el empresario más rico del mundo, Elon Musk, ha pedido justicia. La organización Change.org, que fue la que se encargó de ayudar con todo su comité a los ucranianos, específicamente a la familia de Irina, ha pedido justicia, y miles de usuarios en las redes sociales han exigido la destitución de la magistrada con todo y su dudosa reputación y los beneficios que le otorga a la gente de su color. Y es el 10 de septiembre que suceden demasiadas cosas, suceden todas estas manifestaciones a través de las redes, a través de los medios. Donald Trump exige que se lleve a cabo la pena de muerte, se solicita la destitución de la jueza. Elon Musk trata por todos los medios de someter a toda la gente a través de su plataforma a levantar la voz para la destitución, y después de 30 días no ha sucedido nada. Pero también recordemos que en Estados Unidos también existen los tres poderes.
el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y Donald Trump pertenece al ejecutivo. Teresa Stokes pertenece al judicial. Así que podría pasar todo el mandato de Donald Trump y terminar y seguir ella, tal y como sucedió aquí en México con Norma Piña, por si lo quieres referenciar. Y ahora me voy a ir con un testimonio muy claro de la corrupción que se vive ahí en Estados Unidos. Resulta que ya un sheriff de Colorado había admitido que fue obligado a liberar a un recluso muy peligroso. Él dice que todos sabían que el recluso era demasiado peligroso, pero que ellos tienen una ley estatal que requiere que los criminales considerados incompetentes para ser juzgados sean liberados. Es curioso que existe esa ley. La ley estatal que requiere que los criminales considerados incompetentes para ser juzgados sean liberados. Este sheriff lo dijo en voz alta. Él pertenece al condado de Well, Steve Reams, y ya había advertido al público sobre un recluso potencialmente peligroso que fue liberado. Sus palabras fueron, honestamente, sin algunas acciones legislativas que no sean modificadas, yo no sé cómo puedo abordar esta situación. Me da miedo saber que este hombre será liberado. El delincuente se llama Ephraim y enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado, agresión, disturbios, amenazas, robo, todo a mano armada. Portación de armas, pero ese es el que no cuenta porque no es delito. Los funcionarios incluso ya lo habrían descrito como un peligro para la comunidad y al final salió libre sin fianza de por medio. Y lo cruel es que si las autoridades realmente son tan incompetentes y no son capaces de eliminar una ley como esta que narró el sheriff, entonces es muy posible que esta pena máxima sea su mejor recurso. Y debería de ser una pena ya abolida, como te lo dije, porque en la Unión Europea, en Canadá y obviamente en la mayor parte de países, sobre todo de América Latina, esta ley fue abolida desde hace muchos años. Mientras que en países como en Estados Unidos, Arabia Saudita, China e Irán, mantienen en sus leyes la pena máxima, la pena de muerte. Esta que se remonta a tiempos ancestrales, esta que fue asignada a las primeras civilizaciones humanas. Aunque no lo creas, están recurriendo los del primer mundo al mundo antiguo y se dicen de primer mundo. Solo te voy a decir estas cosas, solo te voy a narrar las fechas en las que la pena de muerte se establecía como robo, asesinato, traición, incluso con el principio del ojo por ojo, no como un refrán o una frase coloquial ahora, no. Anteriormente era el ojo por ojo literal y absolutamente utilizado y establecido en Babilonia en el año 1750 a.C. De ahí viene el origen del ojo por ojo, pero era tras darle muerte o pena de muerte a alguien que había robado, asesinado o traicionado. Y entonces lo llamaban y le decían ojo por ojo y brang a Dios. En otros tiempos, en el antiguo Egipto, en el 332 a.C., se ejecutaba a la gente por crímenes contra el faraón o sacrilegio. En la antigua Grecia, en el siglo IV y V antes de Cristo, que en todo caso sería en el siglo V-IV antes de Cristo, la pena de muerte se usaba para delitos como el caso de Sócrates. Esto sucedió en el 399 a.C. El caso de Sócrates es muy contado porque fue envenenado frente a sus estudiantes. Hay una historia bastante triste y sentimental al respecto. Sócrates fue ejecutado por envenenamiento, por corromper a la juventud, por enseñarle a los jóvenes.
fue condenado a la pena máxima. En Roma, mediante la crucifixión, la decapitación y otros métodos igual de extremos, eran muy comunes, aunque no lo creas, eran comunes para los traidores, esclavos, rebeldes, criminales, tal y como sucedió con Spartacus. Que bueno, pues sabemos de este legendario gladiador que era increíble y hay una serie maravillosa de él. En esos tiempos se ejecutaba la pena capital, la pena de muerte, en tiempos ancestrales. Traerla al 2025 por el capricho de un mandatario porque no saben cómo remediar los temas de salud mental, porque no tienen recursos existenciales, olvídate de económicos, sociales, simplemente existenciales, para modificar estos temas y recurrir simple y llanamente a un recurso tan viejo como es la pena capital, cuando en realidad yo creo y muchos creemos que la ley Irina pudo haber contemplado medidas más severas contra el racismo, que es muy importante a través de las leyes que ya existen, que ya te decía, hablan de la discriminación en sus leyes y ahí se incluyen los puntitos y los asteriscos del racismo. ¿Por qué? Si en realidad el racismo los está llevando a este punto, a este sitio. Cada que toques la red y veas los comentarios, la gente está hablando de racismo. Elon Musk ha abordado el tema muchas ocasiones, ha hecho comentarios en su perfil, ha compartido estadísticas de ataques mortales entre negros y blancos y viceversa, incluso hasta ocasionó que saliera a la luz el mediático ataque en el que perdió la vida George Floyd, un hombre negro, recordarás, víctima del sometimiento de un oficial, quien ejecutó presión sobre el cuello de Floyd por más de 9 minutos. Dejó de respirar, lo asfixió y George Floyd perdió la vida, un acontecimiento que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020 y que salió a la luz 5 años más tarde por el hecho de que personajes como Elon Musk estaban todo el tiempo hablando de los ataques de los negros a los blancos. Incluso en las plataformas, sobre todo en X, veías muy comúnmente fotografías de Netflix diciendo, como Netflix te lo pone, un negro atacando a un blanco y en la realidad un blanco atacando a un negro. Elon Musk incluso describe en alguno de sus posts compartidos de otro origen que la violencia negra en blancos tiene una tasa increíblemente desproporcionada, es decir, los homicidios según el FBI, según la información que le dieron a Elon Musk, de negro a blanco se suman hasta 566 homicidios, de blanco a negro 246. Los blancos no lastiman a los negros ni la mitad de lo que los negros lastiman a los blancos. Según estas estadísticas, una persona blanca tiene 31 veces más probabilidades de ser víctima de una persona negra. Son las estadísticas dentro del portal de X en publicaciones compartidas por parte de Elon Musk que tienen una fuerza impresionante. Y tras este feminicidio de Irina, la joven que llegó a Estados Unidos con el fin de lograr una vida tranquila, que escapó de la invasión rusa, pues todo esto ha hecho que la gente romantice una situación que en realidad tiene mucho que ver por cuestiones de racismo. Y además también hay un plus que en muchos de los casos que se subieron a la red, hay homicidas directos varones a mujeres. Surgió tras esta tendencia y tras esta viralización un hashtag con la frase Say Her Name, di su nombre, en la que la gente empezó a poner publicaciones Say Her Name, Say Her Name, y ponían imágenes de mujeres
blancas asesinadas por hombres negros. Algunos podrían ser feminicidios, porque también puede ser el caso. Sin embargo, fue extraordinariamente increíble el enterarse que el racismo de verdad tiene una fuerza tan descomunal y que forma parte de los más importantes delitos en Estados Unidos, cuando menos de los más despiadados. Y yo voy a terminar con los murales para Irina, que también surgieron el 10 de septiembre de 2025, un día muy especial, después de que se hizo muy viral el homicidio de Irina. Resulta que un hombre llamado Johan Maccabi, es CEO y cofundador de Intercom, anunció en su red, a través de X, que ofrecía $500,000 en subvenciones de $10,000 cada una para financiar hasta 50 murales ilustrados en ciudades importantes de Estados Unidos con el rostro de Irina, con el propósito de visibilizar el crimen, de generar conciencia, de hablar de la seguridad pública, sobre todo de la inseguridad en el metro por fallas, todas del sistema judicial, por haber liberado a un delincuente. Y todo esto, pues al final de cuentas también es para honrar la memoria de la joven ucraniana que está dando el motivo para que se cree la ley Irina, que a mi ver es una ley importantísima. Tal vez es que Irina ha sido el móvil principal para que las cosas mejoren en ese contexto. Sin embargo, pues la pena de muerte es un tema muy debatible. ¿Quieres que se muera una persona que ha ultimado a otra y que no tenía derecho y que se merece lo mismo y que además merece que antes de que lo maten le quemen los pies, le jalen las uñas, le corten las pestañas, todo lo que sea necesario? Pero hay un contexto previo a eso. ¿Qué alternativas hay para la sociedad en general y él como ejemplo? No solamente matar al asesino y ya, vienen otros casos más y habrá muchos delincuentes en el corredor de la muerte y posiblemente no tengan culpa, hayan sido un error, la pena fue muy severa, como cuando te bajan un video de TikTok y te dicen, a ver, vas a debatir por qué. ¿Te pareció muy agresivo? ¿Fuimos muy malos? ¿O qué piensas? Algo así. Por lo pronto, ya hay 2 murales colocados en Carolina del Norte con el rostro de Irina. Uno de ellos está muy cerca de la estación de tren donde ella abordó, en la línea azul de Charleston, Carolina del Norte. Y otro más se encuentra en Texas, expuesto en un local, en un establecimiento. Y agregar que Elon Musk ofreció $1,000,000 para esta causa, y eso suena extraordinariamente lindo. Yo soy Cristina Vargas y te comento, bueno, no, tú comenta y suscribe y dame like. Hasta la vista.